ser humano es un ser complejo que presenta diferentes valores y actitudes, muchas de ellas valiosas para la vida en sociedad y muchas otras que no lo son. Entre estas últimas, los actos delictivos son tal vez de los hechos más dañinos para una sociedad, porque implican siempre el daño físico, moral o emocional para un tercero. El delito es la acción u omisión antijurídica, típica, culpable y sancionada con una pena. Es una violación a la ley, acción u omisión penada por la ley. La pena es la relación social jurídicamente organizada contra el delito. Entenderemos como patrimonio al conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona que forman una universalidad de derecho. Ahora bien, los delitos patrimoniales son aquellos actos contrarios a la ley que se cometen en contra de los valores económicos que posee una persona. Estos son contemplados en el Código Penal Federal, que los define y clasifica como se indica enseguida. El robo es el acto en el que un individuo se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Por ejemplo, cuando en un salón de clases, Juan toma el celular de Pedro sin permiso y se apropia de él sin que su legítimo dueño sepa quién lo tiene. Se equiparan al robo el apoderamiento o destrucción dolosa de una cosa propia mueble, si ésta se halla por cualquier título legítimo en poder de otra persona y no mediante su consentimiento. Por ejemplo, continuando con el caso anterior, si a Juan le dan prestado el celular, pero él con toda intención lo tira para romperlo, también será considerado como robo. Existe también el robo con violencia, la cual se distingue en física y moral. Se entiende por violencia física en el robo la fuerza material que para cometerlo se hace una persona, mientras que por violencia moral se dice cuando el ladrón amaga o amenaza a una persona con un mal grave, presente o inmediato, capaz de intimidarla. Por ejemplo, en un caso de robo con violencia física sería: Juan ataca y golpea a Pedro con la intención de quitarle sus pertenencias, en tanto que en el robo con violencia moral, mientras Juan camina por la calle, al ver a Pedro, saca una navaja y con ella lo amaga y le exige que le entregue las pertenencias que trae consigo. El abuso de confianza se describe de la siguiente forma: al que, con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro de cualquier cosa ajena mueble de la que se le haya transmitido la tendencia y no el dominio. Por ejemplo, a Juan le dan un auto para trabajar como chofer de Uber. Sin embargo, lo vende y se queda con el dinero de la venta. En este caso, está cometiendo el delito de abuso de confianza. En el caso del fraude, el Código Penal Federal señala: el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Por ejemplo, cuando doña Tere realiza una caja de ahorro con las vecinas de la colonia, junta el dinero y no se lo da a ninguna. Alega que aún no le pagan las demás y gasta el dinero en su persona. Está cometiendo el delito de fraude. En la extorsión, aquella persona que, sin derecho, obliga a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial, incurre en el delito de extorsión. Ejemplo, cuando le marcan a alguien al celular para decirle que tienen secuestrado a un familiar y, si no deposita cierta cantidad de dinero a una cuenta bancaria, le causarán algún daño físico. En el caso de despojo, quien, de propia autoridad y haciendo uso de la violencia o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca,
ocupan inmueble de su propiedad en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante, está cometiendo el delito de despojo de inmueble. Ejemplo, cuando alguna persona invade alguna casa, cambia cerraduras y se queda ahí con la intención de quitársela a su dueño legítimo. En cuanto al daño a la propiedad, son sujetos activos del delito los que causan incendio, inundación o explosión con daño o peligro de un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona, ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar graves daños, archivos públicos o notariales, bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, y montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier género. Por ejemplo, los daños que se realizan a edificios y comercios durante una manifestación en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México son considerados daño a la propiedad ajena. La estafa es el delito que comete el que, con ánimo de lucro, utiliza engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Por ejemplo, los estafadores le llaman o le envían un correo electrónico felicitándole por ser el ganador de un premio y le piden un pago por adelantado para cubrir ciertos cargos e impuestos. Asimismo, un estafador puede pedirle que pague algún dinero por adelantado para recibir ganancias del premio supuestamente ganado.